Hola chicos, buenas tardes. Cuando son las 17:45 vamos a dar inicio a la cuarta clase de biología. Díganme al tiro, ¿se ve bien? ¿Se escucha? Respondo al tiro la pregunta. Van a subir inmediatamente los ejercicios de la clase anterior para que los puedan revisar de nuevo. ¿Se escucha bien también? Perfecto. Entonces, comenzamos. Recordemos que nosotros estamos, hasta la clase anterior, estábamos hablando de las biomoléculas. ¿Sí? Hablamos de la química en la biología, hablamos de las biomoléculas, y la clase anterior en particular, nosotros conversamos respecto de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Recordemos que las proteínas son biomoléculas sumamente importantes, forman parte de muchas funciones que tiene nuestra célula, tienen como unidad básica el aminoácido, además de tener diferentes estructuras de organización. Recuerden que la estructura primaria correspondía a la secuencia de aminoácidos unidas a través del enlace peptídico. La estructura secundaria era aquella en la cual esta estructura primaria se plegaba en dos formas principalmente, en la forma de alfa hélice y también de beta plegada, y el enlace predominante en esta estructura de organización de las proteínas es el puente de hidrógeno. La estructura terciaria, que puede ser bastante confusa de repente, es el sobreenrollamiento de esta estructura secundaria, y se agregan unos enlaces sumamente importantes que yo les mencioné, que eran como emblemáticos de esta estructura, que son los enlaces disulfuro. ¿Gracias a qué? A que los aminoácidos de cisteína tienen átomos de azufre en su estructura. También dijimos que las proteínas tienen muchas funciones, como la estructural, que forman parte del citoesqueleto, forman parte de las hormonas. Muchas hormonas son hechas de proteína. Los anticuerpos también son proteínas, y diferentes enzimas. Todas las enzimas están formadas por proteína. Dijimos que una de las estructuras menos importantes de las proteínas, una de las funciones menos importantes, corresponde a la energética, ¿sí? Recuerden que los carbohidratos y los lípidos son las biomoléculas más importantes energéticamente hablando. Las proteínas solo se utilizarán cuando no tengamos disponibilidad de carbohidratos o de lípidos. Y los ácidos nucleicos, que son tan importantes como el resto de las biomoléculas, si bien no son importantes dentro de nuestra dieta, dentro de nuestra nutrición, son importantes porque almacenan el material genético. Tienen que ver con todas las características hereditarias que tiene cada una de las células. Esta molécula le da la característica de un ser vivo a cualquier componente que esté constituido por células, ¿sí? Solamente unas estructuras que vamos a conocer en esta clase tienen material genético, pero no son consideradas seres vivos, y responde principalmente a una característica indispensable para los seres vivos. La unidad básica de los ácidos nucleicos dijimos que eran los nucleótidos, ¿sí? Recuerden que los nucleótidos están formados por un azúcar, un carbohidrato de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa, más un grupo fosfato y bases nitrogenadas. Que dijimos que en el ADN teníamos 4 bases nitrogenadas principalmente, adenina, timina, uracilo, no, porque es parte del ARN, y es casi idéntica a la timina, entonces es lo que hace la diferencia entre un ácido nucleico y el otro. Y citosina y guanina, que se comparte por los dos. También mencionamos que la molécula de ATP, que es la energía utilizable para la célula, correspondía a un nucleótido modificado, porque tiene presente 3 grupos fosfato. Y más que eso, recordarlo que son fundamentales para la composición de la célula.
Toda célula está constituida por estas biomoléculas que nosotros debemos consumir, que nuestro cuerpo fabrica y necesariamente teníamos que tenerlas en consideración antes de empezar con la biología como tal. Entonces, vamos a empezar con biología. ¿Qué vamos a ver hoy? Teoría celular, vamos a conocer un poco de diversidad celular y vamos a hablar un poquitito de los virus, como bien dijo alguno por ahí. Les vuelvo a recordar, como todas las clases, anoten sus dudas. Recuerden que los últimos 15 minutos los vamos a utilizar para poder responder a sus dudas, porque si me hacen las preguntas ahora, puede que después lo vayamos respondiendo. Entonces, teoría celular. Aquí ustedes ven una imagen que corresponde a la primera visualización de las células. Si se fijan, esto es un corte de corcho, porque como bien dice ahí, lo descubrió Robert Hooke en el año 1665, ya que debido a su interés científico, se le ocurrió ver qué tenía el corcho dentro de él. Cortó una fina lámina y lo observó con un microscopio sumamente rudimentario. En ese tiempo todavía no existían los microscopios. Por lo tanto, él observó estas celdillas, porque así él lo describió, celdillas, y denominó a estas celdillas como célula. Él nombró a la célula. Si ustedes se fijan, en esta estructura que tenemos agrandada más allá, tenemos varios espacios. Esos espacios corresponden al lugar donde se ubicaría una célula, porque tenemos que tener en consideración que el corcho proviene de un organismo vegetal, por lo tanto su célula es de origen vegetal, y lo que observó Robert Hooke en sus cortes de corcho es solamente pared celular, porque la célula dentro ya no estaba presente, había muerto. Tenemos que tener en consideración que la célula como tal requiere de todo lo que requiere un ser vivo, porque la célula es la unidad fundamental de la vida y necesita lo mismo que necesitamos nosotros: nutrientes, oxígeno, liberar sus desechos, etc. Entonces Robert Hooke es el que da inicio a toda esta carrera por descubrir qué pequeñas cosas se escapaban al ojo humano, y esto lo logró generando, fabricando, construyendo el primer microscopio. Luego, en la década de 1670, tenemos a un científico holandés sumamente importante, Anton van Leeuwenhoek. Este científico creaba también sus propios microscopios, experimentaba con diferentes lentes y con diferentes enfoques. Él fue el primer científico que logró describir y observar células vivas, como por ejemplo las que aparecen en esas fotitos ahí: los glóbulos rojos o eritrocitos, las bacterias, los espermatozoides. Él logró visualizarlos. Él logró darse cuenta que existían estas células y que tenían movimiento. Algo importante, un dato freak de Anton van Leeuwenhoek: él nombró a todas estas estructuras como animáculos. Recordemos que hasta esta fecha, como no había conocimiento microscópico, se dividía a los seres vivos en dos grandes reinos: el reino animal y el reino vegetal. Por lo tanto, aquello que se movía por sí solo era clasificado como un animal, y lo que no tenía movimiento se clasificaba dentro del reino vegetal. Por lo tanto, él a todo lo que observó como tenía movimiento los denominó animáculos, porque eran animales pero muy pequeños. Ahora, grandes científicos importantes para la teoría celular. Tenemos a Matthias Schleiden, que en 1838 estudiaba las plantas. ¿Sí? Digámoslo así, él era un científico botánico. ¿Qué hacía este caballero? Analizaba cómo las plantas estaban constituidas y formadas por células. Y él determinó y postuló que todas las plantas están formadas por células. Mientras que Theodor Schwann era un científico muy importante en el área de la medicina, por lo que él se encargó de revisar
a los animales. Y él postuló que todos los animales están formados por células. Si se dan cuenta, ambos, en conjunto, en el mismo año, llegan a la conclusión de que todos los seres vivos están formados por células. Porque en ese tiempo, como ya les mencioné, existían dos grandes reinos, vegetal y animal. Por lo tanto, si algo no era un vegetal, era un animal. Y si ambos estaban constituidos por células, entonces todos los seres vivos estaban formados por células. Y luego, en 1855, Virchow y su equipo, por supuesto, porque no lo hizo él solo, él logró determinar que todas las células provienen de otras células preexistentes. Esto quiere decir que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Este descubrimiento y este postulado de la teoría celular fue avalado por otro científico muy importante que no trabajaba dentro de la teoría celular, era un microbiólogo. Él estudiaba cómo se transmitían de persona a persona los microorganismos y cómo esto desencadenaba enfermedades. Y este caballero fue Louis Pasteur. Louis Pasteur, como ustedes pueden ver en esta imagen, él se dedicó a identificar de qué manera se contagiaban los microorganismos en el aire, en el agua, en los alimentos, y él fue el que transformó este matraz. El matraz era de esta manera y él lo transformó, creando lo que hasta el día de hoy se utiliza como matraz cuello de cisne. Él provocó que al calentar un caldo de carne con muchos nutrientes, no se visualizara la aparición de microorganismos al interior. Recordemos que existía una gran discusión en esta misma época respecto del origen de la vida. Y en esta época en que Pasteur logra realizar este experimento, estaba muy, pero muy de moda la teoría de la generación espontánea. Entonces, este caballero, con este experimento, logra demostrar que la generación espontánea no es efectiva, porque los microorganismos están en el aire y finalmente al llegar a un lugar, un medio de cultivo donde tenemos muchos nutrientes, estos microorganismos van a poder proliferar, van a poder reproducirse y finalmente van a ser visibles. Pero él con esto demostró que eso no ocurre, sino que los microorganismos llegan a este caldo de cultivo. Entonces, con esto, él primero deja de lado la moda de la generación espontánea y se empiezan a buscar otras explicaciones para el origen de la vida, y además demuestra que solamente a partir de una célula puede surgir una nueva célula y que la célula, por lo tanto, es la unidad de origen de todos los seres vivos. Postulados de la teoría celular. Entonces, como resumen, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Como ya dijimos, eso quiere decir, como aparece ahí arriba, en un ser humano, en un animal, en una planta, incluso una bacteria es una célula. Y aquello que no tenga células o que no esté formado por al menos una célula no será considerado ser vivo. Por ejemplo, los virus. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, claro, porque al interior de la célula se llevan a cabo todos los procesos metabólicos indispensables para la vida. Por ejemplo, se lleva a cabo la respiración celular, se lleva a cabo la síntesis del ADN, se lleva a cabo el proceso de división o de replicación de la célula. Por lo tanto, todas las células son unidades funcionales y dependiendo del lugar del órgano en el que se encuentre esta célula, es la función y la estructura que esta célula tendrá. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, por supuesto, porque la célula, independiente del tipo celular que tengamos, va a tener la capacidad de reproducción, ¿sí? Esa es una de las características más importantes de los seres vivos porque requieren de transmitir su genética a las futuras generaciones para mantener la especie. ¿La célula es la unidad genética de todos los seres vivos? Claro que sí, porque un individuo que nazca de otro individuo va a tener sus características, va a desarrollar características y esto va a depender 100% del tipo de reproducción. Si la reproducción es asexuada,
los individuos van a ser clones unos de otros, mientras que si es sexuada va a existir una gran posibilidad de tener variabilidad genética y de que estos individuos sean mucho más resistentes al medio ambiente. Me preguntan, voy a responder solo una, ¿el ciclo de Krebs entra en PCU? No, no entra el ciclo de Krebs. Solamente el ciclo de Krebs se considera como importante para la obtención de ATP, pero el ciclo de Krebs como tal, con todas las estructuras carbonadas que se desarrollan durante la respiración celular, no. Eso es demasiado específico para la PCU. Continuamos, diversidad celular. Tenemos dos tipos de célula principalmente, la célula procarionte y la célula eucarionte. Aquí les presento a nuestra amiguita la célula procarionte. Si se fijan, la célula procarionte es muy sencilla. Tiene necesariamente una membrana plasmática, tiene citoplasma y tiene ADN. Además, tiene ribosomas, que son considerados organelos no membranosos. Recordemos que no son organelos, están constituidos por ARN ribosomal y tienen la capacidad, o en realidad tienen la función, de sintetizar las proteínas. Por lo tanto, es importante que esta célula tenga estos ribosomas. Lo comparten con la célula eucarionte. Si nos fijamos en la estructura de esta célula, además esta célula presenta una pared celular, que a diferencia de la célula eucarionte, presenta otra estructura y está constituido por otra molécula. No está constituido por celulosa, está constituido por peptidoglicano. Y algunas de estas células pueden tener cápsulas. Y se tiene entendido que algunas bacterias pueden ser patógenas, pueden desencadenar enfermedades cuando presentan esta cápsula. Y cuando no la presentan, deberían ser inocuas. Es decir, no deberían generar enfermedades. Algo importante de esta célula. Ustedes saben que esta célula no posee organelos membranosos, por lo tanto, su metabolismo es muy reducido en cuanto a la cantidad de ATP que puede conseguir, pero tiene mucha diversidad de metabolismos. Puede ser aeróbica, puede ser anaeróbica, puede oxidar el azufre, diferentes formas de obtener energía. Y por supuesto, en la membrana plasmática tiene todas las enzimas que se encargan de la respiración cuando son aeróbicas. Y además, si tenemos una bacteria que sea fotosintética, también vamos a encontrar que la membrana plasmática es el lugar donde se ubica la clorofila para poder generar la fotosíntesis. Mientras que la célula eucarionte, si se fijan, tiene un núcleo, tiene una gran cantidad de organelos membranosos en su interior. Esta célula es mucho más eficiente porque tiene compartimentos que se dedican a diferentes cosas. Esto es como pensar, la célula eucarionte es como pensar en una casa que tiene diferentes habitaciones para diferentes cosas. Me imagino que mientras la mamá puede estar cocinando, ustedes pueden estar sacando la basura, entonces claramente no van a estar los dos en el mismo sector, van a estar utilizando diferentes lugares y el trabajo se hace más eficiente. Eso mismo hace la célula. Mientras la mitocondria fabrica energía, el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, fabrica proteínas, mientras que el núcleo duplica el ADN o mientras que el lisosoma digiere las macromoléculas para poder digerirlas, ¿sí? Para poder utilizarlas. Entonces, efectivamente tiene compartimentos que van a funcionar todos simultáneamente cumpliendo diferentes tareas para la sobrevivencia de esta célula, lo que la hace más eficiente. Y si fuera una fábrica, como me dice Entoma, efectivamente todo estaría interrelacionado. Una cosa tiene que ver con la otra, ¿sí? Si se fijan, tenemos diferentes estructuras en esta célula, en la célula eucarionte en general. La próxima clase ya vamos a diferenciar los que son exclusivamente de la célula animal y los que son exclusivos de la célula vegetal, porque ambas células no cumplen las mismas funciones, por lo tanto requieren de organelos distintos. Entonces, resumiendo,
La célula procarionte no posee carioteca. Recuerden que la carioteca es la membrana nuclear. Como no posee núcleo, por supuesto que no va a tener una membrana nuclear ni carioteca. La célula eucarionte sí la posee, porque tiene un núcleo organizado para almacenar el material genético. En la célula procarionte, el ADN se ubica en una estructura denominada nucleoide, a modo de, podríamos decir, de algo que sea homólogo a un núcleo, pero en este caso el nucleoide no tiene membrana alrededor de él, por lo tanto no protege al ADN. El ADN se mantiene libre en el citoplasma formando esta estructura. Y en la célula eucarionte el núcleo es el encargado de guardar el material genético, de protegerlo. Recuerden que el material genético es muy importante, por lo tanto no puede salir del núcleo, se mantiene ahí, guardadito. Y la célula tiene otras estrategias para poder tomar su información genética y llevarla a los otros lugares de la célula donde sea necesario. Tarea que cumple el ARN, como lo dijimos en la clase pasada. Ambos tienen ribosomas. Los ribosomas de la célula procarionte son más livianos que los ribosomas de la célula eucarionte. Si se fijan, aquí en la tablita dice contiene ribosomas 70S y la célula eucarionte contiene ribosomas 80S. Eso significa, dentro de la jerga científica, que al centrifugar la célula, los ribosomas precipitan, caen a 70 revoluciones, mientras que los de la célula eucarionte requieren de 80 revoluciones para poder precipitar, lo que significa que son más pesados. La célula procarionte tiene una matriz interior sin organelos, mientras que la célula eucarionte tiene un citoplasma totalmente compartimentalizado, o sea, lleno de organelos. Por supuesto, y esto quiero que les quede súper claro porque en la PSU vienen muchas preguntas relacionadas con este asunto. La célula que yo les acabo de mostrar, célula eucarionte, es la célula modelo, ¿sí? Al ser una célula modelo, se agregan todos los organelos para observarlos, para observar cuáles son los organelos que están presentes en la célula eucarionte, pero no necesariamente una célula los va a tener todos. Recuerden que cada célula tiene su función, por lo tanto, va a requerir de mayor cantidad de un tipo de organelo que de otro. Por ejemplo, si pensamos en el eritrocito, el glóbulo rojo, ustedes saben que el glóbulo rojo no tiene núcleo, porque en algún momento lo tiene y para cumplir su función, que es el transporte de oxígeno, debe deshacerse de su núcleo. Por lo tanto, la célula queda prácticamente vacía en su interior, pero por supuesto debe tener muchos ribosomas, debe tener retículo endoplasmático rugoso para poder fabricar la hemoglobina, que es la proteína principal de este glóbulo rojo para poder tomar el oxígeno y poder trasladarlo. Entonces va a tener solamente bien desarrollado este organelo. La mitocondria también es importante en esta célula, pero por ejemplo, si yo les hablo del lisosoma, el lisosoma no va a ser muy importante en el glóbulo rojo. El centríolo, que sirve para la reproducción de esta célula, no va a existir en esta célula, el aparato de Golgi tampoco, porque esta célula no se reproduce. Esta célula es producida por otras células en la médula ósea, por lo tanto, esta célula no puede reproducirse ya que tiene una función específica, está totalmente diferenciada. Por ende, no va a tener ciertos organelos. Eso quiero que les quede bastante claro porque en la PSU vienen preguntas interesantes de análisis donde se pone el caso de una célula que tiene cierto organelo en mayor cantidad y se pregunta por su función o se pregunta el órgano al que pertenece. Entonces, uno tiene que tener en consideración esas cosas. Y veamos rápidamente. El citoesqueleto en las células procariontes está formado por proteínas bien parecidas a las de las células eucariontes, pero tienen otros nombres, ¿sí? Recordemos que la célula eucarionte, su citoesqueleto está formado por microtúbulos que están formados por tubulina, por actina, por miosina, y las procariontes también tienen un citoesqueleto, pero formados por otras proteínas que son de origen bacteriano. Es súper importante el citoesqueleto en ambas células, porque
mantiene la estructura, le da forma, le da la rigidez a estas células y permite también el movimiento de todas las sustancias en su interior. ¿Sí? Pensemos que los organelos no nadan dentro del citoplasma. Los organelos viajan a través de canales formados por este citoesqueleto al interior de la célula, por lo tanto es sumamente importante. Las células procariontes, en cuanto a su ADN, ya dijimos que es un ADN de forma circular, que es una sola molécula, o sea, tiene un solo cromosoma de ADN y su ADN es desnudo. Esto quiere decir que no está unido a proteínas histonas. ¿Sí? Recuerden, de segundo medio más o menos, que la cromatina es propia de las células eucariontes y la cromatina está formada por la unión de este ADN que forma múltiples cromosomas que se enrolla en estas histonas para darle mayor estabilidad a la molécula de ADN y además para poder ahorrar espacio. Pensemos que en un individuo humano, en una célula, si estiráramos el ADN alcanzaríamos prácticamente los 2 metros, por lo tanto es necesario reducir el espacio al máximo. Entonces, diferencias: ADN desnudo y circular y uno solo en los procariontes, y las células eucariontes ADN lineal que está asociado a histonas y que forma la cromatina. La división celular. En las células procariontes, la división de esta célula es por fisión binaria. Esto quiere decir que la célula replica su ADN y simplemente se parte por la mitad. No va a importar si se separa bien, si queda suficiente citoplasma a cada lado, eso no importa en este tipo de reproducción. Recuerden que van a ser simplemente clones. La célula eucarionte, por el contrario, tiene 2 tipos de división. La mitosis en las células somáticas, o sea, en las células del cuerpo que requieren de la mantención del material genético, y en las células sexuales la meiosis para poder reducir el material genético a la mitad. En este caso, ustedes saben, la cromatina se ordena en forma de cromosomas y se separa de manera ordenada. Es la diferencia con la célula procarionte. La pared celular de ambas células, en la célula procarionte está formada por peptidoglicano, es rígida, y en las células eucariontes está formada por polisacáridos como la celulosa en el caso de la célula vegetal y por quitina en el caso de los hongos. La célula animal no posee pared celular. En el caso del metabolismo, como ya les mencioné, la célula procarionte tiene diferentes metabolismos. Puede ser anaeróbica, puede ser aeróbica y puede ser facultativa. Eso quiere decir que puede ser anaeróbica cuando no hay oxígeno y aeróbica cuando hay oxígeno. Mientras que la célula eucarionte también puede ser anaeróbica en mucha menor medida, porque al no realizar respiración celular puede recibir mucha menos energía de la mitocondria. Por lo tanto, la célula eucarionte tiende a ser más aeróbica, lo que nos da una señal de que también es más nueva evolutivamente hablando. Recordemos que en un principio la Tierra no tenía oxígeno, por ende, es imposible que existieran células que respiraran oxígeno. A modo de resumen, la célula procarionte no tiene núcleo, la eucarionte sí. El ADN circular en el procarionte no tiene histonas, es desnudo. En la célula eucarionte es lineal y está asociado a histonas. Organelos membranosos no tenemos en los procariontes, los eucariontes sí. En ambas tenemos ribosomas. Pared celular en ambas también, con diferente estructura. Reproducción asexuada en la célula procarionte principalmente y en la célula eucarionte de ambos tipos. El metabolismo es diverso en la célula procarionte y en la célula eucarionte es principalmente aeróbico. Y como ejemplo, las bacterias en las células procariontes y las células eucariontes, espermatozoide, el hepatocito, el grano de polen, varios tipos de células que conocemos hoy en día. Importante y algo sumamente nuevo. Se sabe hoy en día que grandes grupos de seres vivos que no conocemos están constituidos por bacterias. Tanto bacterias
que están presentes en nuestra vida diaria, como las bacterias más antiguas que están acostumbradas a los ambientes extremos. Se supone y se cree que la mayor biodiversidad de seres vivos se encuentra dentro de este grupo de los procariontes. Virus, para que conozcamos un poquitito de estos no seres vivos. ¿Sí? Son conocidos como parásitos celulares, son conocidos también como agregados macromoleculares porque están constituidos solamente por dos biomoléculas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son principalmente considerados no seres vivos porque no se reproducen de manera autónoma, requieren de infectar a una célula para poder reproducirse, para poder utilizar su metabolismo. Y se clasifican de acuerdo a si tienen ADN o ARN. Aquí, importante, los virus que tienen como material genético ARN son conocidos como retrovirus. El VIH es uno de ellos. Y tienen la capacidad de transformar su ARN en ADN. Eso permite que su tasa de mutación sea sumamente alta. Exactamente, inentoma. Los virus pueden producirse por mutaciones y las mutaciones afectan muchísimo a los virus. Por eso son tan difíciles de erradicar. Pensemos, cuando estamos resfriados, el médico nos revisa y nos dice: usted tiene una enfermedad viral, por lo tanto no podemos hacer nada. Si tomamos antibióticos, el antibiótico no va a matar al virus porque el virus no es un ser vivo y para poder matarlo tiene que estar vivo. Y como no está vivo, no nos sirve de nada tomar un antibiótico. Por lo tanto, si lo pensamos bien, los virus nos atacan y nosotros dejamos de estar enfermos cuando este virus se aburre de nosotros y se va. Así de cruda es la realidad. Entonces, son parásitos celulares porque tiene que insertar su material genético dentro de una célula para poder reproducirse. Finalmente, como ven aquí, al infectar el virus a una célula, como lo vemos ahí al medio, el virus puede seguir dos ciclos. Pueden seguir el ciclo lisogénico, donde el virus se inserta, inyecta su ADN, el ADN se incorpora en el ADN de la célula y la célula se reproduce teniendo este trozo de ADN sin activar todavía. Y luego tenemos el ciclo lítico, donde al insertar este ADN, la célula empieza a fabricar virus, los empieza a construir. Y cuando la célula ya está completamente llena de virus, esta célula explota, ¿sí? Se rompe, ocurre la lisis celular y los virus son liberados al medio ambiente. Entonces podemos tener ambos tipos de ciclo, uno donde el virus está latente y otro donde el virus se expresa y finalmente termina infectando al organismo.